Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Bienvenidos amigos a otro episodio más de Finanzas y Chelas, el podcast de finanzas en el que hablamos de finanzas, pero para ti, para mí, para gente normal, para gente que simplemente quiere saber de finanzas y llevar su vida financiera de la forma más fácil y práctica posible. Cero rollos, amigos. Pero bueno, en nuestro último episodio justamente estuvimos hablando de este sueño tan lejano, pero al mismo tiempo hermoso, que es de vivir de tus inversiones y retirarte tan pronto como a los 30 años. Si no lo escuchaste, regresa corriendo después de que oigas este episodio a escuchar lo que hablamos en el episodio pasado. Y el día de hoy quiero empezar a hablar ya de formas más específicas. Ahora sí vamos a hablar de lo puro y duro, de formas que te van a dejar dinero periódico básicamente por estar sentado. Y me estoy refiriendo a efectivo en tu cuenta. Hay muchas formas de invertir pasivamente y el día de hoy, como lo viste en nuestro título del episodio, vamos a hablar específicamente de los dividendos. Puede ser que tú ya sepas de los dividendos. Si estudias o estudiaste alguna carrera que tiene que ver con negocios, muy probablemente sabes de lo que estoy hablando. Pero llevado ya más a la práctica, ¿cómo tú puedes recibir dividendos de, empresas? Sí, sí hay una forma. Ahora, una cosa que me gustaría hablar antes de que empecemos y es, ¿qué es un ingreso pasivo, amigos? Bueno, creo que todos sabemos lo que es un ingreso pasivo, pero la forma en la que yo lo veo, como que la forma más filosófica, si es que esa es la palabra, aunque no es filosófica, pero imagínense que los ingresos pasivos es cualquier cosa en la que inviertes dinero a diferencia de invertir tu tiempo para generar más dinero. Las inversiones de las que hablamos, tu portafolio de inversión y todo eso, solo requieren, y las estrategias principalmente de las que hablamos, solo requieren una inversión fuerte de dinero, que bueno, sí, no es fácil de conseguir, pero si lo ven de esta forma, el dinero es un recurso renovable. Siempre se ha oído, está la frase de que puedes generar más, siempre puedes tener más dinero, pero no siempre vas a tener más tiempo. Y muchas veces me pongo a pensar, para mucha gente es más fácil dar su tiempo o incluso desperdiciar su tiempo a dar su dinero o sí, desperdiciar su dinero. Solo digo, es un pensamiento que se me viene a la mente, pero tengan en cuenta eso, amigos. Su tiempo es más valioso que su dinero. Y si pueden aprovechar su tiempo de otras formas que no sea simplemente pensando en sus inversiones, créanme que vale cada centavo. Ahora, no he hecho esto en muchos episodios, pero ahora sí les voy a decir mi objetivo para mi objetivo para este episodio en particular es motivar a aquellos de ustedes que aún no hayan empezado a invertir por A o B motivo, tal vez, de nuevo, hay muchas razones para no hacerlo, pero si crees que puedes hacerlo, si crees que tienes tal vez los recursos para hacerlo, quisiera motivarte a que lo hagas. Las estrategias de dividendos son relativamente seguras y pueden generar ingresos pasivos relativamente de una manera confiable. Entonces, si hay alguien que tal vez no quisiera arriesgar su dinero, ya sea porque está en alguna etapa de su vida en la que no vale la pena arriesgarse, pero que de todas formas le caerían bien algunos pesos extra, pues este capítulo es para ti. Y si conoces a alguien que tal vez esté en este tipo de situaciones o que también no le caerían mal unos pesos extras, pues comparte el capítulo porque créanme que esto de verdad me ayuda. Entonces, como siempre, aviso de responsabilidad. Nada de lo que oigas en este capítulo o en el podcast es una invitación a invertir.
Antes de invertir, haz tu propia investigación. Pero bueno, ya que acabamos con nuestros anuncios matutinos, parroquiales, empecemos todos desde la misma página. Me voy a poner un poco técnico como siempre y vamos a decir qué son los dividendos. Los dividendos son simplemente la parte de las utilidades de la empresa, o sea, las ganancias de la empresa después de que se le pagó a toda la gente que se le tenía que pagar, a todo el ejército de gente que tiene que emplear una empresa. Se pagaron todas las deudas, se pagaron todo lo que se tenía que pagar en X periodo de tiempo. El sobrante, después de todo eso, es lo que se puede repartir a los inversionistas y básicamente eso es el dividendo. No hay mucha ciencia detrás de esto. Sin embargo, aquí vienen los asteriscos o los peros, bueno, detalles que tienen que saber en cuanto a los dividendos. Primero, el reparto de los dividendos es opcional para todas las empresas. Eso quiere decir que muchas veces las empresas, así sea que tengan este sobrante al final de algún periodo, no necesariamente lo tienen que repartir entre sus inversionistas. Por ejemplo, Google tiene una política muy sólida de no reparto a dividendos y en verdad no lo han hecho. Ahora, ¿por qué tomar este tipo de decisiones? Porque el repartir dividendos significa que no estás reinvirtiendo ese dinero en la compañía y ese dinero puede ayudar a que la compañía siga creciendo. Ese es uno de los argumentos y creo que el argumento más grande para no dar dividendos. Tal vez tus inversionistas no están ganando específicamente por los dividendos, pero sí pueden estar ganando por haber reinvertido el dinero en la compañía y visto saltos de precios, etcétera. Ahora, de la misma manera como hay compañías que no dan dividendos para nada, también hay compañías que en verdad han tenido una historia muy sólida, antecedentes muy sólidos en cuanto a los dividendos. De hecho, existe un grupo o incluso hay un índice de empresas llamadas aristócratas de dividendos, que básicamente son empresas que han aumentado su dividendo por 25 años consecutivos. Esto te dice muchísimas cosas de ese tipo de empresas y más adelante vamos a ver qué empresas son, qué tipo de empresas son. Vamos a dar algunos ejemplos en los cuales puedes invertir, pero si estás interesado en este tipo de estrategias, puedes buscar en Google aristócratas de dividendos o dividend aristocrats en inglés y te va a salir una lista enorme de empresas que justamente han hecho esto. No es fácil llegar a este nivel, son 25 años de incremento de dividendos, no solo mantener tu dividendo, sino incrementarlo consecutivos. Entonces, sí, es un logro, créanme. Los dividendos también recuerden que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera. Esto sí ya depende de cada empresa. Y los rendimientos por dividendo los vemos en forma de porcentaje que se llama rendimiento por dividendo, vaya la redundancia, o dividend yield en inglés, y es un porcentaje sobre el precio de la acción. Entonces, si es 4%, es 4% del precio de la acción. Ok, se terminó toda la parte básica. Dicho esto, puede ser que te estés preguntando, que hayan ciertas preguntas en tu cabeza en este momento. Una de ellas puede ser, si estas empresas ya me están dejando dinero solamente por tener el dividendo, solamente por tener su acción, ¿por qué simplemente no invierto en ellas, dejo mi dinero ahí y me siento a ver cómo mi cuenta bancaria o cómo mi efectivo aumenta en mi cuenta bancaria? Pues la respuesta es que no creas que el rendimiento por dividendo te va a hacer absolutamente rico. Muchas veces el retorno por dividendo, el dividend yield, en una acción es muy, muy bajo. Como te lo mencioné, pueden ser del 4, del 5% y en este caso, o incluso menos, hay del 1% o menos del 1%. Si este es el caso, necesitarías millones y tal vez incluso millones de dólares en una inversión para de verdad poder decir que confiablemente tienes un ingreso por dividendos. Ahora, el segundo punto también es que, como te lo mencioné, los dividendos son opcionales.
Sí es verdad que existe este grupo de empresas que han aumentado sus dividendos, pero en cualquier momento los podrían cortar, no los podrían aumentar. De hecho, muchas empresas durante esta pandemia han decidido cancelar completamente sus dividendos o incluso reducirlos. Esto depende mucho de en qué sector se halle una empresa, cómo hayan sido afectados por sus crisis, por todo lo que está pasando en estos momentos y están en todo su derecho de simplemente no repartir más dividendos. La tercera razón, y creo que la más importante, es que recuerda que mucho del retorno de una acción viene más por el cambio en su precio que por el dividendo. Comprar una acción solamente por el dividendo, créanme que no es tan buena idea. Puede ser un factor que tenga peso en tu decisión sobre si comprar una acción u otra, porque de nuevo a nadie le caen mal unos pesos extras al mes o al trimestre o lo que sea, pero no debe ser el factor, uno de los factores más grandes. De verdad creo que tiene que haber como un estudio de los fundamentales de la empresa, etcétera, o simplemente pues un poco más entender por qué estás comprando esta empresa si no fuera solamente por el dividendo. Ahora, después de todo esto, tampoco quiero decir que no haya valor en pensar en una estrategia que incluya a estas acciones que dan dividendos. Si regresamos al ejemplo de los aristócratas, eh, el haber aumentado su dividendo por 25 años consecutivos, primero significa que esas empresas han sobrevivido por 25 años, lo cual ya es ya es algo sorprendente y te da una idea de que son empresas muy estables. De ahí viene el hecho de que haya dicho que estas son estrategias relativamente seguras, son conservadoras, sí hay menos retorno, porque sí estás tomando menos riesgo, pero de nuevo, pueden ser que este sea un ingreso un poco más confiable de lo normal. Pero ¿qué creen, amigos? Les tengo una buena noticia. Si han estado siguiendo el podcast por los últimos episodios, muy probablemente ya hayan comprado acciones o ETFs que les están generando dividendos, tal vez no mensuales, pero sí el ETF que siempre regresa a nosotros. La primera recomendación que le hago a cualquiera que quiera entrar en la bolsa de valores, el ETF del IBB o BOO, ambos generan dividendos. Al momento de grabar este episodio, el retorno por dividendos de ambos está por debajo del 2%, pero hey, algo es algo y de todas formas, la estrategia con estos ETFs específicamente es ganar por subidas de precio, no tanto por el dividendo. El dividendo es el extra que a todos nos gusta tener. Piénsenlo de esta manera, y esta analogía no es mía, pero imagínense que cada peso que inviertan es como un pequeño trabajador cuyo trabajo es salir todos los días a buscar centavos y traérselos a ustedes de vuelta. Con el tiempo, estos centavos se van a convertir en pesos y su trabajo va a ser salir a buscar todavía más centavos para traérselos a ustedes de vuelta. Al inicio puede que nada de esto parezca muy significativo porque tu inversión es muy pequeña o lo que quieras, pero con el tiempo créanme que se va a ir acumulando y al final del día van a tener un ejército enorme de trabajadores cuyo trabajo es traerles más trabajadores. A esto es lo que me refería, invierte tu dinero y no inviertas tu tiempo. Pero bueno, personalmente sigo creyendo que el solamente tener los ETFs del S&P 500 es suficiente para tener un portafolio diversificado de acciones, tal vez incluso diversificarlo fuera de Estados Unidos. Pero lo que estoy haciendo en este capítulo es darles como el menú de posibilidades, tal vez abrirles los ojos a toda la gama o todo el menú del restaurante que puede ser el mercado de valores o las finanzas personales. De nuevo, no nos vamos a quedar solamente con el mercado de valores, pero créanme que incluso solamente en el mercado de valores hay muchísimas cosas. Ahora, esto no es una recomendación personalizada, ya que no conozco tu caso, pero si quieres hablar un poco más de estas ideas, recuerda que la mejor forma de ponerte en contacto conmigo es a través de Instagram o de los comentarios de YouTube. Pero bueno, ya dijimos que la acción del S&P 500 te genera algo de dividendos, pero ¿cómo sacarle un poco más de jugo a todas estas acciones de dividendos? Y nos vamos a meter específicamente ahora sí en
qué puedes hacer si quieres aprovecharte más de dividendos específicamente. Y como ya me conocen, a mí me encanta recomendar los famosos ETFs, las canastitas de acciones. Me encantan porque creo que son una de las formas más fáciles, más baratas y más amigables para los principiantes, y no solo para los principiantes, sino para todos, de invertir en la bolsa de valores. Lo que me encanta también es que vienen diversificados de paquete. Entonces, no tienes que hacer tú muchos cálculos, simplemente asegurarte de que la diversificación del ETF sea lo suficientemente buena. Obviamente los ETFs tampoco son infalibles, pero reducen muchísimo el riesgo. Y ahí les van un par de ETFs que tienen que ver con dividendos. Estos ETFs son de una compañía que se llama Vanguard y los pueden encontrar en GBM Home Broker como V de vaca, VGM y VGI. Perdón, VGM y VGMI. El VGMI es simplemente como el hermanito de VGM, el hermanito internacional de VGM. Pero básicamente estos dos ETFs invierten en un portafolio de acciones con altos retornos por dividendo. El primero, VGM, cubre más o menos 400 empresas solamente en Estados Unidos, pero son empresas que muy probablemente ustedes conocen y que de todas formas puede que incluso puedan invertir en ellas por lo estables, lo grandes y lo reconocidas que son. Son empresas como ExxonMobil, como Intel, como Procter & Gamble, etc. El segundo, que es VGMI, como te dije, es el hermanito internacional de VGM, y es simplemente la versión internacional, o sea que cubre todos los países excepto Estados Unidos. Sí, muchas veces los ETFs internacionales son internacionales solamente por no cubrir Estados Unidos. Y básicamente este de aquí está todavía más diversificado, tiene alrededor de 1.100 empresas y son empresas como Toyota, como Siemens, entre muchas otras. Si quieres saber más información acerca de estos dos ETFs y prácticamente de cualquier ETF que te puedas imaginar o cualquiera que yo pueda recomendar, te recomendaría, valga la redundancia, que vayas a una página que se llama etf.com. Ahí puedes encontrar toda la información que necesitas saber de cualquier ETF. Están incluidos estos de aquí. Puedes ver en qué empresas están invirtiendo y específicamente con esto puedes ver cuál es el dividend yield y eso te puede ayudar mucho a tomar una mejor decisión. Ahora, para la siguiente recomendación, en realidad van a ser dos acciones de empresas individuales. De nuevo, como me conocen, prefiero 1.000 veces recomendar un ETF a una acción individual. Sin embargo, creo que específicamente para estas dos, creo que hay muchas oportunidades. Y son acciones de empresas extremadamente sólidas. Si las estoy recomendando junto con empresas que dan dividendos, créanme, porque creo mucho en ellas y no les tengo que explicar mucho de quiénes son, pero son Apple y Microsoft, los dos gigantes de la tecnología. Creo que ya sabes exactamente qué es lo que son, quiénes son, qué es lo que hacen, pero estas empresas también, Apple y Microsoft, también dan dividendos. Empezaron hace relativamente poco, no tienen los 25 años de historia, pero han dado dividendos consistentemente en años recientes, entonces por eso las pongo aquí. Y para demostrarles que pongo mi dinero donde están mis recomendaciones, yo personalmente invierto en ambas. Simplemente porque creo que son buenas inversiones a largo plazo, creo que pueden dejar dinero a pesar de los niveles en que están en este momento. Y el dividendo es solo como la cereza en el pastel. Ahora, sí te quiero dar una aclaración. Si estás invirtiendo en los ETFs del S&P 500 y tú puedes confirmar esto entrando a etf.com, el ETF del S&P 500 está muy cargado hacia el sector de la tecnología, del cual Apple y Microsoft representan una gran parte de todo eso. Tú lo puedes ver ahí mismo. Por lo último que recuerdo, si no estoy equivocado, más o menos 25% de todo el S&P 500 son las 10 primeras empresas
que tienen la capitalización de mercado más alta. Entonces, si tienes dinero en el S&P 500, muy probablemente ya tienes mucho dinero invertido en Microsoft y en Apple. Ahora, también les mencioné este grupo de acciones llamado Aristócratas de los Dividendos. Siempre se me hizo un nombre muy, tal vez fancy, exagerado, pero bueno, ¿quién soy yo para nombrar grupos de acciones? En las siguientes recomendaciones son compañías que forman parte de este grupo de aristócratas de los dividendos. Todas estas acciones de nuevo están disponibles en GBM Home Broker. Les prometo que no me están patrocinando. Se los prometo, amigos, nadie me está dando dinero para decir esto. Simplemente creo que GBM es una muy buena plataforma para que inviertas. De nuevo, el hecho de que todas estas acciones son empresas individuales ya implica un riesgo más alto, pero por su historial, por la historia de todas estas compañías, creo que son inversiones que valen la pena y de nuevo, por el dividendo que entregan, creo que pueden que valgan mucho la pena. La primera compañía es una muy famosa que se llama 3M. La puedes encontrar en GBM como MMM. Es una compañía de manufacturería en Estados Unidos y de hecho son los inventores de los Post-its. Ellos son parte de este grupo de aristócratas y su dividend yield, créanme que es muy interesante. Lo pueden de nuevo revisar en plataformas como Yahoo Finance. No se los doy el dato aquí porque muy probablemente vaya a haber cambiado cuando se publique este episodio, pero lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. También pueden ver la periodicidad de su dividendo, justamente. La segunda recomendación es PepsiCo, que lo pueden encontrar como PEP. Y amigos, PepsiCo es mucho más que la compañía que solamente vende Pepsi. De hecho, son dueños de franquicias de alimentos como Quaker, que es esta marca de avena, o Frito-Lays, que es esta marca que hace Doritos, Lay's, que son las papas fritas, Sabritas en México, que Lay's y Sabritas son básicamente lo mismo. También ellos son dueños de la cadena de KFC, creo que todos sabemos lo que es KFC. Básicamente son un conglomerado enorme y de hecho son los responsables de Taco Bell también, ¿eh? Pero bueno, son uno de los aristócratas del dividendo y su dividendo también es muy interesante. La tercera es una compañía en el espacio de la salud y son Johnson & Johnson. Si les soy sincero, yo los ubico principalmente porque tienen un talco para bebé, pero en realidad su brazo más fuerte y la parte de su negocio que más genera rendimientos para ellos son los medicamentos y la medicina. Tienen marcas como Tylenol, Band-Aid, Bengay, etc. Y de hecho también son una de las empresas que en este momento están en la carrera para la vacuna de la pandemia. Si no es, creo que ellos están metidos también mucho en la investigación. Pero además de eso también están en la distribución, que créanme que es otro reto. No solamente es descubrir la vacuna como tal, pero luego empezar a distribuirla a toda la gente que lo necesita. Ellos también son parte de los aristócratas y su dividend yield es muy interesante. De hecho, son uno de los más recomendados en los portafolios que tienen que ver con dividendos. Y si se dan cuenta de algo, les he recomendado 3 empresas en sectores muy diferentes. Digamos entonces que deciden invertir en las 3. Creo que el simple hecho de invertir en las 3 ya genera una cierta diversificación, por lo menos de sectores, y eso va a bajar mucho el riesgo de su portafolio, de su inversión, y ahora sí puede que la estrategia de acciones de dividendos valga más la pena. Entonces sí, amigos, básicamente esas eran las recomendaciones de dividendos. Solamente para recapitular, está el ETF de dividendos, BGM y BGMI, los ETFs de dividendos de Estados Unidos y el internacional. Están las otras 2 recomendaciones grandes que son Apple y Microsoft. Y finalmente hablamos de 3 acciones individuales del grupo de aristócratas de los dividendos que son 3M, PepsiCo y Johnson & Johnson. Ahora un poco
para finalizar el capítulo, para ya acabarlo, es cómo funcionan los dividendos. Básicamente, una empresa, por ejemplo, tomemos de ejemplo a nuestra PepsiCo, tienen una política de dividendos y puede ser que los emitan cada trimestre, al último mes del trimestre. Aparte de anunciar la fecha del dividendo, también anuncian una fecha que le llaman ex-dividend y ex-dividend date. Esa es la fecha para la cual necesitas tener la acción, haber comprado la acción para efectivamente recibir el dividendo cuando sea que lo vayan a emitir. ¿Y cómo se ve un dividendo? Básicamente en tu cuenta, pues de tu broker, en este caso GBM Home Broker, lo que va a pasar es que vas a ver cómo cae efectivo en tu cuenta tal cual. Eso es todo lo que hay en los dividendos. Entonces, créanme que es una forma muy, muy fácil de pues, conseguir ingresos pasivos, por así decirlo. Pero bueno, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy, amigos. Muy probablemente vayamos a hablar un poco más del tema de los dividendos en el futuro. Las acciones que hemos mencionado aquí puede que salgan más adelante, simplemente porque me gusta hablar de todo esto. Antes de irnos para el dónde está lo bueno, te quiero dejar con esto. Hemos estado hablando de formas para generar ingreso pasivo, pero y este capítulo lo dedicamos a los dividendos, al mercado de valores, a las acciones. Pero ¿sabes qué más también genera ingresos pasivos? Los bienes raíces. ¿Y acaso hay forma de invertir en bienes raíces sin necesidad de tener el capital enorme para, no sé, comprar una casa o un departamento? Sí, sí la hay. Y de hecho lo puedes hacer también a través de la bolsa de valores. En el siguiente capítulo vamos a hablar de las famosas fibras, o como se lo conoce en inglés, REITs, que tienen que ver con todo este tema de los bienes raíces. Así que agárrense porque ese sí va a estar bueno. ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya se la saben. Si nos has visto en cualquier otro episodio y te has quedado hasta el final, pues este es el segmento del programa en el que te recomiendo cualquier contenido que creo que valga la pena recomendar. Y en el episodio de hoy, bueno, todo este contenido que voy a recomendar no necesariamente tiene que estar relacionado a finanzas, pero el día de hoy sí lo va a estar. Y esto es algo que quería hacer la semana pasada en nuestro capítulo de Retírate a los 30 años, porque en realidad ese capítulo fue inspirado por alguien más, por otro creador de contenido como... Sí, en realidad creo que la persona que voy a recomendar hoy cuenta como un creador de contenido porque tiene muchas plataformas. Pero bueno, su nombre es Graham Stephan. Si no estás seguro cómo se escribe o si quieres saber más, pues la información va a estar en las descripciones, ya sea que nos estés escuchando en YouTube o en alguna app de podcast. Y básicamente Graham es un creador de contenido, pero empezó como un youtuber y su presencia más grande está en YouTube. Pero ¿a qué se dedica Graham? Básicamente él tiene contenido y habla mucho sobre finanzas personales, finanzas en general, la bolsa de valores y especialmente bienes raíces. De hecho, él se especializa en bienes raíces ya que él tiene un portafolio muy grande de propiedades de bienes raíces. También muchas veces durante su canal él cuenta su historia de cómo fue que él empezó, cómo fue que él, por ejemplo, nunca fue a la universidad, pero se dedicó a ser un asesor de bienes raíces y luego empezó con su canal de YouTube y pues ahora es una persona que puede mantenerse solamente con sus ingresos pasivos, ya sea de sus propiedades, de su portafolio de rentas, de sus inversiones e incluso de su canal de YouTube, y prácticamente él vive de eso. Y si les soy sincero, amigos, eso es el sueño. Él está viviendo el sueño que todos queremos. Bueno, no el que todos queremos, pero ustedes me entienden. Y bueno, ¿por qué digo que lo quería sacar esta recomendación la semana pasada? Y es que justamente al ver un video de Graham en el que él hablaba de cómo era posible retirarse a los 30 años, fue lo que me inspiró a pensar en, ok, Graham está hablando mucho de retiro temprano a los 30 años, pero tiene muy en cuenta el mercado de Estados Unidos, el panorama de Estados Unidos. ¿Acaso podemos hacer eso aquí en México? Y pues
Si nos oyeron en el capítulo pasado, sí podemos, y pues nos metimos un poco más en los detalles. De hecho, tuvimos nuestro primer invitado. Y sí, en realidad eso fue lo que inspiró el capítulo. Y si van a ver sus videos y encuentran el video que inspiró este capítulo, van a ver que hay muchas similitudes. Prácticamente lo que hice fue como traducir su contenido, no solo en idioma, pero también a la realidad en México, en Latinoamérica. Y esto me lleva a tal vez uno de las cosas no tan buenas en cuanto al canal de Graham, y es que simplemente está todo en inglés, con subtítulos en inglés. Pero de todas formas, si entiendes el idioma, o si crees que lo puedes entender mediante los subtítulos en inglés, te lo recomiendo como no tienes idea. Su contenido de finanzas, aparte de ser muy informativo y aparte de darte las bases, e incluso va un poco más allá y te da como recomendaciones específicas, de nuevo, específicamente para el mercado de Estados Unidos. También es muy, muy amigable, él es muy sociable, es divertido, es gracioso. Créanme que es las finanzas en las que yo quisiera que se convierta este canal. Entonces, si quieres ver una de mis grandes inspiraciones para este canal, para lo que es Finanzas y Chela, y más o menos la visión de a dónde yo quiero que lleguemos, pues te recomiendo que vayas a checar el canal de Graham. Y si en general quieres saber más de finanzas, ahí está su canal, muy, muy recomendado. Y bueno, amigos, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Como siempre, muchas gracias por quedarte hasta el final. Sabes que la mejor manera de estar en contacto conmigo es a través de Instagram, los comentarios en YouTube, ahí siempre vamos a estar. Agradezco tu feedback o cualquier otra cosa que quisieras decirme, y te veo la semana que viene con otro capítulo. ¡Chao!